un retraso psicomotriz y una hipotonía, todavía en estudio, el diagnóstico, como en tantos otros niños. Ha tenido patología también en las dos caderas, pero que están correctamente intervenidas. Y nada, nuestro objetivo de cara a este intensivo es mejorar su tono muscular, disminuir los temblores y reacciones asociadas que ella presenta cuando se está moviendo y mejorar también la marcha. Tiene una marcha con una base de sustentación pues muy amplia y una marcha inestable, y pretendemos también que ese patrón de marcha se mejore y a la vez que la niña también, que es muy insegura y le cuestan los retos y le cuesta cualquier actividad nueva que se le proponga, que acepte también todos esos cambios de actividad que aquí en el tiempo que le espera, en estas 3 semanas, y a razón de 3 horas diarias, pues va a tener que cubrir muchos retos. Hemos pensado que sea Elastic Woman porque tiene mucha flexibilidad y elasticidad a nivel articular y porque también es una escapista. Arriba, mira. Venga, arriba. Eso es. La otra. Venga, ostras, menuda patada. ¿Cómo lo hago? Con esta máquina trabajamos un poco el equilibrio y la coordinación, porque bueno, ya se ve que es un plano inestable. Y con la ayuda de la suspensión de gracia, ¿vale? Para darle un mayor aporte de seguridad. Trabajamos cambios posturales como pueden ser pasar de rodillas a cuadrupedia e intentar que mantenga la posición con ayuda de un estímulo externo el mayor tiempo posible. Se puede mantener en cuadrupedia un buen rato. Y con la ayuda de las gomas y de las jaulas con la otra manita. podemos conseguir que ella se sienta más segura, que tenga una estabilidad, y eso poco a poco lo va adquiriendo, el cuerpo lo va reconociendo, y así es como conseguimos que ella al final ahora tenga una seguridad de sí misma que al principio pues era bastante difícil. ¡Vale! Venga, otra vez. Preparada. Lista. Arriba. ¡Qué contenta está! Y abajo. De Carla, es verdad que no sale corriendo, pero sí que mucho más estable. Antes no la podías dejar sola de pie y ahora sí, ahora puedes dejarla apoyadita en, pues eso, en la mesa o donde sea, y pues tiene un poco más de movilidad ella, ¿sabes? Pues se agarra con una mano y con la otra pues puede hacer algo, cuando antes tenías que tenerla siempre o sentada en una silla o sentada en el suelo, y ahora pues le da un poquito más de estabilidad. Gracias a, bueno, pues amigos de Galicia se pueden muchos niños beneficiar de él. Con solamente coger un tapón, pues mira, con la recogida de tapones se puede conseguir que estos niños hagan estos tratamientos, que no está pues al alcance del bolsillo de todos.